Hoy está en duda todo eso, pero bueno, en un momento se creyó eso y aparecieron nuevas. ¿Esas nuevas con qué están asociadas? Ahora vamos a ir viendo. Estas nuevas lógicas entonces nos van diciendo que hay ciertos factores que se determinan, me da un factor de riesgo, un grupo de riesgo y la palabra mágica, la probabilidad de que ocurra una enfermedad o que también la probabilidad de que me cure. En cualquiera de los casos, la epidemiología del riesgo trabaja siempre con una idea de a qué estoy expuesto para que me dé la enfermedad y esa relación de causa. Muy bien. Lo que viene a cambiar un poco es poder explicar que no solamente hay la presencia de un riesgo que esté asociado a la biología únicamente. No es que yo me pongo a tomar sol con los rayos UV y tengo cáncer de piel. Y entonces la culpa es el rayo UV. Y si vos no te tenés que poner, te tenés que poner protector. Si sos muy blanca, de 50. Y si no, de 20. Porque si vos te enfermás, te lo buscaste vos. Ya sabemos que está el agujero. Una pregunta, la epidemiología social te dice, bueno, entonces no es que algunos se enferman más que otros, los que se cuidan menos, la responsabilidad vuelve a ser individual. La epidemiología social viene a discutir parte de esto, es poder pensar en algunas otras cosas. Entonces lo estudia desde una perspectiva colectiva y me corro de la idea de que el problema es mío o del otro y lo señalo con el dedo. Lo pienso como algo colectivo. Entonces muchos fenómenos de la salud que a veces dice, bueno, se comporta así o asá, no por eso puse lo de la curva de Gauss, pero un comportamiento normal, a veces vemos cosas muy diferentes. Fíjense, esto es un trabajo viejísimo de los años 70 de unos epidemiólogos ingleses, en el cual esta curva de acá es la presión arterial de los funcionarios de Kenia. Y esta es la presión arterial de los funcionarios de Londres. O sea que acá tengo el porcentaje. Menos gente tiene más presión si pertenecen a Londres. En vez, más gente tiene menos presión si viven en Kenia. O sea que para tener presión mejor nos vamos a vivir a Kenia. Porque Londres es un desastre. Pero es el primer país del mundo, ¿no? El primer mundo. ¿Con qué tiene que ver eso? Cómo viven, porque además estaba, funcionarios para ver de alguna manera que pertenecieran al mismo grupo social, la misma actividad, etcétera. Entonces, cuando uno dice esto, no necesariamente vivir en un mejor país hace que te baje la presión arterial. ¿Se entiende, no? Tengo que buscar de qué trabaja, cómo lo hace y hacia dónde va esa sociedad. ¿Cuáles son la meritocracia que hay que alcanzar ahora que está tan de moda el concepto? Muy bien, entonces el problema no es individual sino social y a nivel de población. Por otra parte, la posición social también tiene que ver, la clase social, digamos. Y acá tomo otro ejemplo también muy característico, que fue el hundimiento del Titanic. Para no hablar de biología, ¿está bien? Miren. Había 1.500 personas murieron. Ahora todos iban en el mismo barco. Se hunde en el mismo momento. Estaban todos en el barco, todos en el Atlántico. Sin embargo, no murieron todos iguales. Miren, los que menos murieron son los que iban en primera clase. Y los que más murieron fueron la tripulación y los de la tercera clase. O sea, murieron más los pobres que los ricos, pero iban todos en el mismo barco y en el mismo momento histórico. Ese barco chocó con un témpano, estaban todos ahí arriba. ¿Cómo se explica que los de primera clase que pagaron un boleto más caro salvaron su vida? Más de ellos. Tuvieron más acceso a los votos. Por ejemplo, más acceso a los votos, tenían mejor ubicación, etcétera.
Entonces, los botes no alcanzaban. No alcanzaron, pero ellos tuvieron más acceso a los botes. Quiere decir que en la sociedad también, el lugar que ocupamos, podemos tener más chance o menos chance a otra cosa. Si ganamos, la sociedad nos dice eso. Si ustedes ganan más y pertenecen a una clase, pueden tener mejor prepaga, mejor acceso. Si tienen más capital social, más capital cultural, tenés más gestión de redes para enfrentar tal o cual cosa, que si no tenés esa posición social. Entonces, la epidemiología va a estudiar algunas otras cosas que no solamente son eventos patológicos o de enfermedades. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿No? ¿Cómo es la organización de la sociedad? Sí. ¿Qué lugar ocupan los diferentes grupos sociales? Estas son cosas posibles a pensar para cada situación que podamos ver de enfermedad, mortalidad, etc. ¿Cómo es el modo de producción o reproducción económica? El modo de producción es cómo es la forma que tiene una sociedad de producir y cuáles son las formas de intercambio que tiene, ¿no? Esto es un concepto más marxista, pero para aquellos que no lo saben, pensémoslo así. ¿Cómo relacionar esos modos de producir, de relacionarnos desde lo económico, con los modos que tiene de presentarse en nosotros el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿no? Que no es siempre el mismo. Nos paramos hoy en la Argentina y el proceso salud, enfermedad, cuando hoy hablamos de atención se está corriendo, porque no escuchaba hoy, estos días, la cantidad de gente que va dejando las prepagas. Entonces la atención a la enfermedad, no a la salud, a la enfermedad, empieza a ir a los hospitales o buscar otras formas alternativas que también tienen que ver con el cuidado, y que hay ciertos tipos de cuidado que se corren del lugar, no solamente el cuidado de una persona con respecto a otra, digamos una cuidadora, que puede ser en personas de edad o personas con ciertas discapacidades diferentes que necesitan un cuidado, sino de un Estado que cuida un sistema de salud, en todo sentido. ¿Se entiende? ¿Cómo es ese proceso actual? Y uno lo que va a ver es que el proceso no fue igual en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, porque está asociado a dónde se puso la prioridad de cuidar o no la salud de la población. ¿Qué derecho le dio, qué lugar le dio el derecho a la salud en los años 40, 50, 60, 70, 80? Y uno ve distintos gobiernos peronistas, radicales, dictaduras militares, dictaduras más cruentas unas que otras, desarrollismo. Pongamos todo eso, vemos un neoliberalismo, un Estado activo, otra vez un neoconservadurismo actual, y en cada uno de esos lugares uno puede entender y ver por qué la sociedad empieza a tener uno u otro problema. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de que se retiren ciertas vacunas del calendario? Tiene un impacto, pero también tiene un impacto muy grande que los grupos no a la vacuna están generando brotes epidémicos en Europa, como pasó también en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Los antivacunas han promovido la no vacunación del sarampión y Estados Unidos tuvo más de 400 y pico de casos, que digamos hacía muchos años que no ocurría. Y entonces ya no es solo un problema de Estado, es también los grupos sociales y las ciertas campañas que se hacen en nombre de ideologías, religiones. Hay muchas cosas que están en juego en cada lugar, en cada momento histórico. Entonces uno no puede comparar cualquier lugar, cualquier época con otra. Está mal, está pésimo decir, no, bueno, pues si seríamos como los japoneses, hagamos un paro a la japonesa. Eso es no entender nada. Es hacer simpleza, una linealidad. No somos japoneses, no vivimos en la misma época, no tiene nada que ver. Hay que ubicarse en el lugar donde estamos y poder pensar siempre una preguntita más atrás, a ver de dónde viene todo esto, para poder entender las relaciones
¿no?, del proceso salud-enfermedad de nuestro país. Entonces, ahí uno está pensando en que, por ejemplo, antes de poder pensar en esto, hay algunos estudios, hay 2 o 3 investigadores sociales, epidemiólogos también, que, por ejemplo, McKeown tiene su tesis doctoral que fue escrita en el año 1990, donde él, algo que se sabía, que antes la gente moría más de enfermedades contagiosas y después de otra, él lo relaciona a las formas de producir. Dice, no encontró ningún estudio, ninguna certificación de que cuando la población era nómade y vivía de la caza y la pesca, tenían enfermedades infecciosas. Morían jóvenes, pero porque eran presas de animales que se lo querían comer, porque ellos andaban recolectando fruto, pescando, matando animales para morfar, digamos, ¿se entiende? Entonces, pero no hay nada que registre que ellos tenían enfermedades infecciosas. ¿Cuándo él empieza a ver que las había? Cuando el hombre se hace sedentario, se queda en un lugar, se asienta, tiene animales, convive con animales, empieza a sembrar, hace artesanía, vive con otras personas, con otros humanos y con animales. Esa forma de intercambio, ¿no?, diría un inmunólogo, bueno, empieza la inmunología, muta de uno al otro, salta, se enferma, etc. Pero la enfermedad infecciosa empieza ahí. Y el hombre no conocía demasiado para dar respuesta a eso. La revolución industrial no hizo más que certificar eso, que la aglutinación, el hacinamiento de las personas enfermaba más. Lo que pasa es que la revolución industrial trajo de la mano las posibilidades de encontrar las explicaciones como la teoría del germen o la visión social, ojo que son las condiciones de vida, para empezar a encontrar cierto tipo de respuesta a esas cuestiones. Entonces, él que dice, cuando llega la revolución industrial nos queda certificado eso. Ahora, el ritmo de vida que te impone salir de la sociedad feudal, ¿no?, que la verdad no tenías ningún tipo de derecho, pero cuando llega la revolución industrial y vos te intentás a trabajar como un obrero, tampoco tenías derecho. Pero ¿qué hacía la gente? Laburaba full para poder comer. Después todo el proceso, que yo no voy a hablar de las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, para poder garantizar esa fuerza de trabajo. Bien, entonces la pregunta sería, siempre relaciones de poder. Puede ser el Estado, puede ser los empresarios, los industriales en su momento, los señores feudales, ¿no? Hay predominios en un momento a otro, lo que no quiere decir que no existan. Hoy todavía tenemos señores feudales, como lógica de señores autoritarios, como formas de producción en nuestro propio país. Pero también tenemos industriales, empresarios. También tenemos los de la bicicleta financiera, que a muchos ni son acá, ¿no? Ya cuando la plata produce plata, y yo no supe cómo hacerlo, la puse abajo del colchón, la enterré en una maceta, nunca me dio más plata, nunca. Pero bueno, hay gente que sí, que la plata le da más plata sin producir, y estas son las otras cuestiones de una desigual distribución de poder en la sociedad. Y de nuevo, ese mal reparto, esa distribución desigual en las clases sociales también me determina una salud desigual. Bien, entonces eso que va a hablar Florencia tiene que ver con las determinaciones. Entonces llegamos, todo lo que yo les dije, y la epidemiología crítica no es más que una epidemiología social, que lo que está buscando, ¿se pelea con quién? Se pelea con el paradigma de riesgo, ¿no? El exponente nuestro en Alames es Jaime Breil, después Naumar Almeida también, pero él es más un epidemiólogo social que tan crítico en el sentido de Breil. Breil lo que nos plantea es que la epidemiología crítica se pelea con la epidemiología positivista, de hacer solo de contar los casos, se pelea solo de poder decir esto me da más riesgo y entonces me genera la enfermedad. ¿Qué diría Breil? Bueno, la sociedad de consumo me incentiva que yo consuma esto, lo otro, y es la sociedad de consumo la que me genera la desigualdad y la enfermedad. ¿Está mal?
No, podría ser, está bien. Brecht te preguntaría, ¿y qué hace que la sociedad te incentive al consumismo permanente? Bueno, es la propia lógica del modelo económico. Si yo hago una heladera para que te dure toda la vida y vendo heladera, yo quiero vender más heladera, entonces te cambio el formato, te la hago de color, le pongo no sé qué, hago que te saque el cubito, que cuando vos te acercaste te guiñe el ojo y te escupa el cubito que necesitas, por ejemplo. Entonces vos decís, mirá qué simpática mi heladera. Pero vos no, vos tenés la vieja, ¿ves? La tuya es más aburrida, la mía. Esta forma, que yo las cuento como un chiste, hace que la sociedad siga produciendo y vendiendo y creándome la necesidad de un consumo. De cosas materiales no. Lo mismo ocurre en la medicina. Me generan condiciones para que yo consuma no solo medicamento, consuma medicalización de la vida, ¿no? Hay cosas que son normales y la medicina me las patologizó. Chao, me las convirtió en enfermedad cuando no eran. ¿Se entiende? Hay ciertas conductas... alguien me está chistando. Bueno, entonces, ¿qué dice Brecht? Brecht dice que esta idea que parece coherente de factor causal con el paradigma de riesgo y la acción funcionalista, porque él al pelearse con los positivistas se pelea con los funcionalistas norteamericanos, que serían aquellos que están pensando que todo el mundo, que toda la sociedad es un sistema y que adentro de ese sistema todo funciona, pero que no se sale de los bordes, digamos, ¿no? En función a. Muy bien, entonces él se pelea con eso y dice, esa idea no nos deja ver cómo es la realidad ni transformarla. Y ahí es donde se pelea Brecht. Y dice, constituye este paradigma del riesgo, constituye una herramienta que parece de sentido común, pero lo único que hace es seguir siendo hegemónica. Por eso él se pelea con la epidemiología de riesgo. Él no dice que no sirve, sirve. Y aplica la estadística, por supuesto, la quanti y la quali. Se pueden buscar las ocurrencias, las frecuencias, las incidencias, hacer el logaritmo, lo que ustedes quieran. ¿No sirve? No. Brecht te diría, sí, todo sirve. Pero ahí me quedo con una explicación parcial. La idea es buscar lo que está detrás. Entonces, en ese sentido, la medicina social latinoamericana fue construyendo ese objeto no a transformar los riesgos aislados, sino qué incidencia tienen los procesos que determinan esos procesos históricos. Es poder pensar en eso. Por ejemplo, uno podría pensar, algunos ejemplos, ¿no? Las economías basadas en el modo cultivo, los transgénicos, los agroquímicos, la monopolización farmacéutica, la minería a cielo abierto. Entonces uno dice, bueno, sabemos que los agroquímicos transgénicos parece ser que están asociados a un aumento de ciertos tipos de cánceres. Entonces agarro, yo que estoy haciendo un estudio sobre mortalidad, me pongo a estudiar las provincias donde tienen mucho monocultivo de algo y empiezo a ver que hay más cánceres de colon, de páncreas, de digestivos principalmente. Bueno, pero ahí también encuentro que hay arsénico, que también es responsable de... ¿Cómo voy disociando una cosa de la otra? Pero antes ocurría, no ocurría. Y antes había arsénico. ¿Y por qué hacemos eso si sabemos que países como Francia, etcétera, han prohibido, por ejemplo, el glifosato? Bueno, hay otro tipo de intereses, que hay que producir más cantidad para exportar porque el mundo necesita mucho alimento. Y uno también se podría preguntar, producimos para 400 millones y acá tenemos hambre. Pero eso ya tiene que ver con las relaciones de poder, de cómo distribuimos. Eso tiene que ver con una política de Estado. Bien, las políticas que legitimen al mercado, por ejemplo, como el mejor asignador de recursos, etcétera. Las ideologías que cuestionan el derecho a la salud o limitan el acceso a los servicios mínimos. El caso del CUS. No me voy a explayar porque sé que van a tener, o ya tuvieron a Mario. Sí, una parte.
Todavía no. Ah, bueno, ya van a ver también eso. Bien. Entonces, la epidemiología crítica en ese sentido sería cuestionadora